Santiago capítulo 1, versículo 19 al 22. Diga un amén cuando lo tenga. Gloria a Dios. Oiga lo que dice la palabra del Señor, dice la Escritura, de la siguiente manera, en el nombre maravilloso y precioso de Cristo Jesús. Santiago capítulo 1, versículo 19 en adelante. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. La palabra que nos da el Señor en esta mañana, en Santiago capítulo 1, versículo 19, dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. El versículo 21, quiero centrarme ahí, dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hemos venido hablando de lo que es la palabra grabada en tablas de piedra, lo que recibió el pueblo de Israel, lo cual es el equivalente en este tiempo a la palabra escrita en una Biblia o en algún otro lugar, en un texto, en una calcomanía, en un carro. Ahí está la palabra escrita, ahí está la palabra en papel. En el tiempo antiguo era en pergaminos, era en papiros, era en diferente material. En un origen, en tablas de piedra, fue donde se escribió primeramente aquella palabra, aquellas leyes de Dios. Y todo eso era hermoso, pero venimos mirando la importancia de que la palabra no solamente se escriba en un libro, en unas tablas de piedra, en un papiro, en unas hojas de papel, sino que es importante que se escriba en las tablas del corazón. Eso es lo que marca la diferencia entre tener una religión a tener una relación, una obra de Dios en el corazón. La palabra escrita en el corazón es la que produce una obra en el corazón. Es la que produce cambios maravillosos en la vida del hombre. Es la que engendra una nueva naturaleza, una nueva criatura, una nueva creación. La palabra nos dice que somos renacidos por la palabra eterna, la palabra viva de Dios. No somos nacidos de simiente corruptible, sino somos renacidos de simiente incorruptible por la palabra que vive y permanece para siempre. Esa es la palabra de Dios, la que nos engendra, la que nos hace renacer, la que nos cambia, la que nos transforma, la que produce una nueva naturaleza en nosotros, una nueva creación, un hombre nuevo, una mujer nueva, nuevo corazón, nuevos pensamientos, nuevos sentimientos, nuevas acciones, nuevas decisiones. Es la palabra escrita en el corazón la que hace tal obra, la que hace esa maravilla hermosa en nuestra vida. Entonces, cuando esa palabra se escribe en el corazón, es lo que comienza a darle un giro diferente a nuestra vida. Ahí tenemos una obra de Dios en el corazón, ya no es solamente una religión. Ahora, dicho esto en palabras más prácticas, es lo que leemos en Santiago 1:21, donde nos dice la palabra: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas.
la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Esta palabra implantada, cuando habla de el implante de la palabra, está hablando prácticamente de lo mismo. Este es el equivalente a una palabra escrita en el corazón del hombre. La palabra que se implanta es la palabra que se escribe en el corazón del hombre. Es la palabra que penetra, es la palabra que nos confronta, que nos cambia, es la palabra que nos da paz, que nos da libertad, que nos da seguridad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aleluya. Esa es la verdad que nos cambia. La palabra implantada no es un conocimiento superficial, sino es la palabra implantada la que nos liberta. A como la palabra se implanta y la recibimos y se escribe en las tablas de nuestro corazón, entonces esa palabra nos liberta, esa palabra nos sana, esa palabra nos transforma, esa palabra nos salva, esa palabra nos restaura, esa palabra nos da vida, esa palabra nos da paz, esa palabra convierte nuestra vida en una nueva vida, en una nueva creación, en una nueva criatura. Y es ahí donde podemos decir: he aquí que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Aleluya. Esa palabra implantada es aquella palabra que permanece en nosotros y nosotros en ella. Como dice Juan capítulo 15, cuando habla de la vid, dice: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, ustedes son los pámpanos. Y todo pámpano, toda rama que permanece en la vid va a llevar fruto, pero todo pámpano que no permanece en la vid no va a llevar fruto, y se va a secar y va a ser cortado y va a ser echado al fuego. Separados de mí, dice el Señor, nada podréis hacer. Si permanece en mi palabra y mi palabra permanece en vosotros, esa es la clave y la base de la palabra implantada. Permanecer en la palabra y la palabra en nosotros. Tú en la palabra en ti. Cuando permaneces en esa palabra, esa es la palabra implantada que se escribe en las tablas de nuestro corazón, que cambia nuestra vida, que transforma nuestro corazón y que hace una obra maravillosa en nosotros. La palabra implantada es como un implante de un órgano que se recibe, es decir, así como médicamente pueden quitar un riñón que no funciona e implantar un nuevo riñón que sí funciona de algún donante, y ahora ese nuevo riñón comienza a hacer la función de aquel riñón dañado y la persona puede vivir gracias a ese implante que se le hizo. Pues el Señor dice: yo te voy a hacer un implante, te voy a hacer un trasplante, pero no va a ser un implante solamente de riñón. Primeramente te voy a hacer un trasplante de corazón. Voy a quitar el corazón de piedra y voy a poner un corazón de carne. Voy a quitar la maldad de tu corazón y voy a poner la bondad y el amor. Voy a arrancar los malos deseos y voy a poner buenos deseos. Voy a trabajar en tu vida, voy a implantar en ti lo que es de acuerdo a mi voluntad, y voy a arrancar de tu vida todo lo negativo, todo lo que no me agrada. Por eso dice el versículo 21: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. La palabra se tiene que recibir con mansedumbre, es decir, la palabra Dios no la da a fuerza, Dios no la implanta a fuerza, Dios no te obliga a hacerlo, Dios no te amenaza para hacerlo, sino tiene que ser una decisión personal de recibir la palabra con mansedumbre. Cuando dice recibir con mansedumbre la palabra implantada, está diciendo: recíbela voluntariamente, recíbela con nobleza, recíbela entendiendo que tienes necesidad de esa palabra. Recibe esa palabra reconociendo tu necesidad, reconociendo que necesitas la ayuda de esa palabra para que tu corazón sane.
Para que tu corazón cambie, para que tu corazón sea restaurado, necesitas la ayuda de esa palabra y se tiene que recibir con mansedumbre. Entonces Dios a nadie le impone la palabra, a nadie le forza la palabra de decir a la fuerza te la voy a dar, a la fuerza te la voy a implantar. No, solamente se implanta la palabra cuando la persona la recibe con mansedumbre y dice: Señor, esta palabra no es para mi esposa, no es para mi esposo, no es para mis hijos, no es para mis padres, es para mí, Señor. No es para el vecino, yo la necesito, Señor. Háblame a mí, Señor. Dámela a mí, porque yo necesito esa palabra. Y esa palabra la recibes con alegría, con gozo, con mansedumbre. La recibes como que realmente entiendes la necesidad que tienes de ella, y ella haya cabida en tu corazón, ella haya un lugar especial en tu corazón, y por eso la recibes con mansedumbre. Al mismo tiempo desechas toda inmundicia y abundancia de malicia. Desechas la inmundicia, la malicia, porque siempre vamos a tener la elección. ¿Qué abrazamos en nuestro corazón? ¿A qué le damos lugar en nuestro corazón? ¿Qué recibimos en nuestro corazón? ¿Qué se implanta en nuestro corazón? ¿La inmundicia y la malicia, o la palabra implantada que recibimos con mansedumbre? Todos elegimos en nuestro diario vivir. Si le abrimos la puerta y recibimos la inmundicia y la malicia en nuestro corazón obviamente va a ser transformado para mal. Nuestro corazón va a ser alterado. Nuestro corazón va a tener instintos, va a tener impulsos al pecado, a lo malo, incontrolables, que tú vas a decir: yo no sé cómo pasó, yo de repente hice aquello y ni siquiera me di cuenta lo que hice, ni siquiera decidí hacerlo, lo hice ya por inercia, lo hice ya automáticamente. Es que ya le habías abierto la puerta en tu corazón a la inmundicia y a la malicia, y por eso brotan de ti instintos, acciones, reacciones que muchas veces ya ni siquiera tienes que pensarlo para hacerlo. Ya es un programa que está en tu mente y en tu corazón, y ya operas automáticamente bajo esos instintos, porque abriste tu corazón a la inmundicia y a la malicia. Entonces dice el Señor: cierra la puerta a la inmundicia, a la lascivia, a todo el pecado, a toda la maldad, a la malicia, y abre tu corazón y recibe la palabra de Dios con mansedumbre, y déjala que se implante en tu vida, y verás la obra maravillosa que Dios hará en tu vida a través de esa palabra. Dios hará cosas hermosas. Entonces, este es el equivalente a la palabra escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Es recibir la palabra implantada. El versículo 22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. De hecho, este versículo 22 es el contexto del versículo 21, y debemos de entenderlo de esta manera. Debemos de entender que, bueno, la palabra nos dice muy claro, ¿verdad? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Pero hay alguien que pueda decir: hermano, yo quisiera ser hacedor de la palabra, pero yo no puedo, me cuesta mucho, batallo mucho, cuando menos acuerdo ya estoy haciendo lo contrario a lo que la palabra de Dios me dice. Yo no puedo ser hacedor de la palabra, aunque he tratado, lo he intentado y simplemente no puedo. Te digo de una vez, si la palabra no se implanta en tu corazón, va a ser muy difícil, por no decir casi imposible, poder ser hacedores de la palabra. El ser hacedores de la palabra no consiste en uno tener fuerza de voluntad, no consiste ni siquiera en tener sinceridad. ¿Cuántas personas sinceramente al principio o al final de cada año hacen la famosa resolución, la nueva resolución del año? Y este año ahora sí prometo esto y prometo lo otro, y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, y ahora sí mi vida va a cambiar y le voy a dar un giro. Y en el 99.9% de las personas nada de eso sucede. Es decir, durará una semana si mucho duró, y ya
sigue igual en su misma rutina, con sus mismas cosas, ¿verdad? Ya voy a comenzar la dieta entrando este año y es el tiempo de muchos tamales y muchas pupusas y mucha comida. Voy a esperar que pase este mes de diciembre y luego el mes de enero y ya comenzar el otro mes, y ahí se la lleva de mes en mes y se le acaba el año y nunca comenzó nada. Es decir, lo que nosotros queremos comenzar con buenas intenciones está bien. Qué bueno que haya buenas intenciones, pero no es suficiente, sobre todo para ser hacedores de la palabra de Dios. Hermano, ahora sí me voy a proponer ser hacedor. Hermano, leí esta escritura muy hermosa que dice que tengo que hacer esto y esto y ser una persona más noble, más amorosa, perdonar a mis enemigos, amarlos, orar por ellos. Voy a comenzar a ser un hacedor de la palabra. Pero nomás te vienen y te hieren y te lastiman y te hacen algo que no te agrada, y se te va la paloma, te vuela la paloma de la cabeza y te llega un buitre allí a decir: ¿sabes qué? No te dejes, mira lo que te hizo, y comienza a meterte cizaña y un montón de cosas negativas. ¿Por qué razón? Porque, hermanos, el entender lo que debemos de hacer es una cosa, aún el tener buenas intenciones de obedecerlo es una cosa, pero el hacerlo realmente es otra cosa completamente diferente. Entender lo que debemos de hacer no cuesta mucho. Yo le aseguro que la mayoría entendemos y sabemos lo que debemos de hacer. Y si una madre o un padre le pregunta a sus hijos si saben lo que deben de hacer, lo correcto y lo incorrecto, en su mayoría no tenemos problema para distinguir lo correcto de lo incorrecto. El problema es poder hacer lo correcto y no hacer lo incorrecto. ¿Cómo lo voy a hacer? Repito, por mi fuerza de voluntad, por mis buenas intenciones. ¿Cómo lo voy a lograr hacer si dice: pero sed hacedores? Pareciera que está diciendo: proponte, depende de ti, tienes que ser hacedor. Pero la realidad, repito, es que no funciona el que te propongas, el que digas: ahora sí, tengo buenas intenciones, voy a usar mi fuerza de voluntad y voy a ser hacedor de la palabra. Muy pronto te vas a dar cuenta que no da resultado nada de eso. ¿Qué da resultado entonces? Que la palabra de Dios entre en tu corazón, se implante en tu corazón, y de esa manera ni siquiera vas a tener que proponerte, solito vas a comenzar a accionar, a actuar, a caminar, a vivir. Esa palabra implantada te va a provocar caminar en ella, vivirla, hacerla, obedecerla, respetarla, honrarla, porque es una palabra escrita en tu corazón. Esa es la palabra que por automáticamente comenzamos a hacerla y a ponerla por obra. La palabra que está dentro, la palabra que está fuera, la palabra escrita, repito, en la Biblia, nos cuesta poder hacerla si esa palabra no entra en el corazón. Tiene que entrar en el corazón, tiene que implantarse. Por eso dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra que se implante en tu corazón, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces dice el Señor: si quieres verdaderamente ser hacedor de la palabra, busca que se implante en tu vida, busca que quede escrita en tu corazón, busca recibirla con mansedumbre, y cuando la recibes de corazón con mansedumbre, esa palabra se va a implantar. Esa palabra va a ser como el riñón que recibe, el que recibe un implante de riñón y depende de ese riñón para vivir, para el subsistir del diario vivir. Así la palabra va a ser tu diario vivir. Te vas a levantar pensando en ella, te vas a acostar pensando en ella, estará contigo en la calle, estará contigo cuando conduces tu automóvil, estará contigo en el trabajo, estará contigo en todo momento. Esa palabra dentro de tu corazón es la que marca una diferencia. Amén. Solo de esa forma podemos convertirnos en hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. De otra forma vamos a ser oidores, 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 y oímos mucho y oímos mensaje tras mensaje, palabra tras palabra, pero no seremos hacedores de ella. La evidencia de la palabra que está en el corazón generalmente la evidencia es que somos hacedores de ella. O sea, de toda la palabra que conocemos, ¿de qué tanta palabra de la que conocemos somos hacedores?
un 100%? Bueno, fuera, ¿verdad? Yo creo que no somos hacedores del 100%, conocemos más de lo que hacemos, ¿verdad? Y alguien dirá, oye, ¿será un 80 por lo menos? Pues gloria a Dios, si es un 80 ya es un buen porcentaje, es un buen avance. Pero en muchos casos puede ser un 30, un 20, un 10%. De conocer un 100% de lo que conoces, solo estar haciendo un 10%. Solamente lo que hacemos, la palabra que hacemos, que obedecemos, que honramos, que respetamos, solamente esa es la palabra que realmente está viendo una evidencia que está en nuestro corazón, que está impregnada en nosotros, que está en este caso, como dice acá, implantada, que está escrita en nuestro corazón, que está escrita en tu mente. Lo que está escrito en tu mente, en tu corazón, implantado en tu vida, eso generalmente es lo que vas a terminar haciendo, lo que vas a ser hacedor de ello. Por eso digo, podemos conocer un porcentaje muy alto de la palabra y ser hacedores de un porcentaje muy pequeño, y lo único que está mostrándonos el Señor a través de eso es que muy poca palabra está escrita en nuestro corazón, muy poca palabra está implantada en nuestro corazón, y mucha de ella es solo mero conocimiento religioso que podemos haber acumulado, almacenado a través de los años, pero no hay verdaderamente una obra, esa palabra obrando en nuestro corazón. ¿Y por qué no está obrando en nuestro corazón? Porque no está dentro de nuestro corazón, porque no la hemos recibido con mansedumbre, porque no se ha implantado en nuestro corazón, y por eso no hay fruto, no hay cambio, no hay obra de esa palabra que, repito, es un mero conocimiento religioso, pero no una obra genuina en el corazón. Así que recibamos con mansedumbre la palabra, que se implante, que se quede, para que esa palabra no nos cueste honrarla, obedecerla, respetarla, hacerla, para que no nos cueste ser hacedores de la palabra. Todo lo que está dentro del corazón no nos cuesta hacer. Todo. Repito, si dentro del corazón hay cierto gusto, cierto hábito, ciertas cosas que nos gusta hacer, que todo lo que está dentro del corazón produce gusto en hacer aquello. Produce gusto. Lo que está fuera del corazón lo hacemos porque tenemos que, lo hacemos por necesidad, lo hacemos por imposición, lo hacemos porque es un deber, lo hacemos por diferentes razones. Pero lo que te gusta hacer, por ejemplo, hay mujeres que les gusta cocinar. El cocinar es algo que está en su corazón, se gozan haciéndolo. No hay muchas de ellas quizás, pero sí hay algunas. Yo conozco algunas de ellas. A la mujer que le gusta cocinar, se la puede pasar horas en la cocina y no es una carga. Ella disfruta haciendo experimentos y en veces casi envenena a la familia, pero le gusta hacer aquello. Está haciendo cosas porque es creativa y le gusta y se la pasa ahí y está mirando y se mete a YouTube y se mete aquí y allá y a ver una receta nueva y es un deleite, es su pasatiempo, es algo agradable. Entonces está en su corazón aquello, se deleita haciéndolo y no lo siente como una carga. Pero cuando no está en el corazón de la mujer hacer aquello, lo hace porque si no se muere de hambre o deja morir de hambre a la familia. Tiene que meterse a la cocina, tiene que cocinar, tiene que hacer aquello. ¿Por qué? Pues porque ¿qué vamos a comer? Pues hay que comer algo, hay que preparar algo, porque no hay de otra, ¿verdad? Sí, puede comer afuera en la calle un día o 2 días, pero eventualmente no puede vivir comiendo en la calle por muchas razones. Primeramente por la economía, gasta mucho dinero. Segundamente por la salud, en su mayoría es más comida chatarra que termina enfermo y le sale más cara la medicina que la enfermedad. Pero tiene que aprender a cocinar eventualmente y gloria a Dios, ¿verdad? Cocina, pero hay mujeres o hombres igual, porque
hay hombres que también les gusta la cocina y gloria a Dios, es una bendición, ¿verdad? Pero al que no le gusta, al que no tiene en su corazón aquello, lo hace por pura responsabilidad, ¿verdad? Por pura obligación. Hay a quienes les gusta mucho hacer ejercicio de diferentes tipos o clases. Sea esto salir a caminar. Dice, a mí me encanta caminar, me distraigo y me agrada y me relajo, y voy al parque y me pongo a caminar, o me doy mi vuelta por la cuadra de la calle, lo que sea, ¿verdad? Y hay quienes eso no les gusta, ¿verdad? Si lo hace es porque el doctor le amenaza o lo amenaza que si no hace ejercicio se va a morir muy pronto. Y dice, pues ni modo, tengo que comenzar a salir a hacer ejercicio. Y aún así, apenas medio se recupera un poco y deja de hacer ejercicio, porque normal le duró mientras el susto del doctor, el diagnóstico que le dio, y apenas se recupera un poquito, repito, y ya está de vuelta con su mismo hábito, porque no le gusta hacer ejercicio. A los que les gusta hacer ejercicio, muchas veces ya no es ni siquiera porque hay una necesidad o un diagnóstico del médico de que tiene que hacerlo. Es que se relaja y le agrada y le gusta, repito. A unos puede ser un tipo de ejercicio, otros puede ser de otro. Unos caminar, otros correr, otros jugar algún deporte, etcétera. Pero en fin, cuando le gusta aquello, no le tienen que mandar, ni exigir, ni pagar, nada de eso. Hay un impulso natural que le lleva a hacer aquello. Hay un deseo natural, hay una entrega natural. No recibe nada a cambio. En veces tiene que pagar, ¿verdad?, por hacer aquello, pero no le importa porque le gusta. Está en su corazón. Todo lo que está en nuestro corazón, habrá un impulso natural por querer hacerlo. La misma palabra no cambia en ese sentido. Cuando la palabra está en nuestro corazón, habrá un deleite, habrá un impulso a hacerla, a obedecerla, a honrarla, a amarla, a respetarla, porque está dentro de tu corazón. Habrá ese impulso, esa atracción hacia ella. La saborearás, la sentirás dulce como la miel, te deleitarás en ella. Pero cuando la palabra no está dentro del corazón, hacerla es una obligación. Hacerla es una carga. Hacerla es un deber. Hacerla es una amenaza. Porque si no la hago me voy a ir al infierno, dice la persona. Si no hago lo que dice la palabra, de apartarme del pecado, de no hacer aquello malo y aquello otro, y hacer lo bueno, si no la hago voy a terminar lejos de Dios y posiblemente en la condenación. Entonces en veces por miedo se termina obedeciendo la palabra. Pero nada de eso funciona como debe de funcionar. La palabra no se debe de obedecer por miedo. Gloria a Dios por aquel que la obedece, por lo menos por miedo, aunque sea con ese impulso. Pero no es el plan de Dios, no es lo efectivo, no es lo que realmente trae un fruto hermoso. Entonces no la debo de obedecer por miedo, no la debo de obedecer porque me la imponen, porque mis padres me la imponen, porque mi esposo o mi esposa ahí está con la palabra como cuchillito de madera que no quite el dedo de encima, ¿verdad? No es en sí lo que va a dar un resultado real el obedecer la palabra por esas razones. No, la palabra la debemos de obedecer por amor a nuestro Dios, por amor a esa palabra. Debemos de aprender a amar la palabra, amar la palabra. La palabra que amamos no costará obedecerla, al contrario, te deleitarás obedeciéndola, te deleitarás haciéndola. La palabra que amas. Pero la palabra que no amas será una carga, será un deber, será una ley, será una exigencia, pero no será un deleite. Porque, repito, solo lo que está dentro del corazón es lo que tenemos capacidad para amar. Solo lo que está dentro del corazón. Lo que está fuera del corazón no tenemos capacidad para amar. Por eso un hombre o una mujer cuando dice tengo mi esposa acá dentro del corazón, esa mujer se me metió en el corazón, lo que está diciendo es la amo desmedidamente, lo amo desmedidamente. Hay ese amor, ese impulso natural, sin que tenga que proponerse, sin que tengan que obligarlo,
hablarle sin que tenga que pasar nada de eso. Entonces la palabra de Dios es lo mismo. Si tenemos solo la palabra fuera en una Biblia, en un conocimiento solamente literal, y vamos a leer y ay, qué aburrido, y ay, eso muy difícil hacer, y eso más todavía me cuesta mucho, y no le encontramos ni sabor, ni deleite, ni amor, y mucho menos la capacidad para poder hacerla, ponerla en práctica. Entonces la manera de poder efectivamente fluir en ella, la manera de efectivamente convertirnos en hacedores de esa palabra, es cuando esa palabra haya cabida en nuestro corazón y fluimos en ella, la amamos, y lo que amas lo cuidas, lo honras, lo obedeces, lo respetas, lo haces. Y ese es el deseo de Dios, que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Pero repito, es importante entender la base fundamental, la manera, la clave, cómo podemos convertirnos en hacedores de la palabra. Repito, no es solamente con imposición, no es solamente como la ley de Moisés se dio y tienes que hacer esto y esto y esto, y dieron una ley que estaba fuera de ellos, pero no estaba dentro de ellos. Por eso en el nuevo pacto dice el Señor: este es el pacto que haré con ellos después de muchos días, dice el Señor. No será un pacto como el que hice con Moisés cuando escribí mis leyes en tablas de piedra. Ahora será un nuevo pacto donde escribiré mis leyes en sus mentes y en sus corazones, y las pondrán por obra, y me obedecerán y me honrarán y me amarán y me buscarán con todo su corazón, porque tienen mi ley, tienen mi palabra dentro de su corazón. Amén, hermanos. Avancemos en nuestro tema. Hebreos capítulo 1 versículo 9. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Aquí nos dice la palabra algo muy hermoso acerca de Cristo. Y está hablando del Señor y dice: has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por esta razón, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Vea usted la bendición, la dicha, el privilegio, el resultado, el fruto de poder amar la justicia y aborrecer la maldad. Dice que en este caso Cristo fue ungido con óleo de alegría, con aceite de alegría, más que todos sus compañeros. O sea, en Cristo había una alegría, había un gozo más que cualquier ser humano ha experimentado. Cuando dice Jesús fue ungido más que todos tus compañeros, más que todos los hombres de la tierra, nadie experimentó mayor gozo que Cristo Jesús. Esto no significa que el Señor Jesús andaba carcajadas abiertas día y noche, ¿verdad? Y que se miraba como un payaso se mira, siempre feliz, siempre alegre. No. ¿Por qué razón? Porque el gozo del Señor, el gozo de nuestro Dios, es un gozo que trasciende simplemente a una expresión facial o a una emoción superficial que una persona puede experimentar en un momento. De hecho, los momentos de mayor gozo, la tendencia del ser humano no es reír, es llorar. Es llorar. Usted mira que un atleta llega en primer lugar y se gana la medalla de oro en las Olimpiadas, y en veces no alcanza a poder expresar su alegría con risa y carcajadas, sino que expresa su alegría con lágrimas y con llanto. Pero no es un llanto de tristeza o de dolor. El llanto no siempre se expresa porque nos duele algo. Mucha gente viene por primera vez a una iglesia cristiana y ve a alguna hermano llorar y dice: ¿y qué le harán para que esté llorando? ¿Verdad? ¿Cómo lo martirizarán o qué le harán para que esté llorando? Es que el llanto no solo es una expresión de dolor. Claro, hay personas que pueden decir:
desahogarse un dolor en su corazón y también pueden llorar por esa razón a los pies de Cristo, y no hay nada de malo, es sano. Pero la alegría, la verdadera alegría, el gozo supremo, la risa queda corta para expresar la esencia de la alegría. Las lágrimas hablan más fuerte, el llanto habla más fuerte de una alegría hermosa, de una alegría especial, que aún la misma risa que puede haber en una persona. Entonces, otras personas pueden no mostrar aparentemente mucha reacción facial, pero hay gozo en el corazón. Se sienten plenos, se sienten contentos, se sienten alegres en su corazón, y eso es algo muy bonito. Nadie se sintió tan pleno, nadie recibió tanto gozo, tanta alegría como Cristo Jesús. Por eso dice: por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Ahora, ¿a causa de qué vino esto? A causa de amar la justicia y aborrecer la maldad. Pero ¿cómo se ama la justicia y cómo se aborrece la maldad? Sabemos que aquí dice claramente: la promesa se cumplió sobre Cristo, fue un hecho sobre de él, pero es una promesa para todos nosotros. Todo el que ama la justicia y aborrece la maldad va a ser ungido, va a ser bendecido, va a ser alegre, va a ser contento, se va a sentir pleno, se va a sentir bendecido, se va a sentir realizado, se va a sentir completo y contento con lo mucho o con lo poco. Todo el que aprende a amar la justicia y aborrecer la maldad, el resultado va a ser el mismo que hubo con Cristo. Vas a ser ungido, vas a ser bendecido, vas a sentirte pleno, vas a sentirte contento, repito, con lo mucho, con lo poco, satisfecho. Vas a ser una persona agradable, especial. Pero la pregunta es: ¿cómo le hago para amar la justicia y aborrecer la maldad? Si parece que mi corazón por naturaleza lo que ama es la maldad y lo que aborrece es la justicia. Esa es la condición del ser humano por naturaleza. Usted mira al ser humano en general por naturaleza, la inclinación natural es amar la maldad. Si el hombre natural amara la justicia y no la maldad, este mundo sería un paraíso. Imagínese que en vez de andar amando hacer el crimen y robar y matar y mentir y hacer un montón de cosas desagradables a Dios, amaran la justicia, ser personas rectas, ser personas honestas, ser personas sinceras, ayudar al prójimo, hacer todo lo bueno. Pues qué hermoso sería este mundo, qué lindas serían las familias, las ciudades, los países, porque todo el hombre, todo el ser humano ama la justicia, ama lo bueno y aborrece lo malo. Pero el problema del ser humano es el contrario. Es que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Es que ama por naturaleza lo malo y aborrece lo bueno. Por eso usted le habla de: vamos a ayunar, vamos a orar, vamos a buscar a Dios. Ay, estoy cansado. Ay, estoy ocupado. Ay, no tengo ganas. Ay, ya ayuné el año pasado. Y le cuesta. Pero todo lo que viene en una línea sana le cuesta. Y no digamos si hablamos de cosas más prácticas: alguien te hace un daño, perdónalo. Mira, perdónalo, Dios se encargará de la situación y Dios te bendecirá, bendícelo, etcétera. Pero ¿cómo? Si mira lo que me hizo, tú no sabes cómo me lastimó. Y comenzamos a sacar todo aquello, porque la inclinación natural de nuestra carne es aborrecer lo bueno y amar lo malo. El Señor dice: has amado la justicia y aborrecido la maldad. Esta es la meta que debemos de tener, o una de las metas como hijos de Dios: amar la justicia y aborrecer la maldad. ¿Cómo le puedo hacer para hacer esto? Me propongo mi fuerza de voluntad, mis buenas intenciones, hago un pacto. ¿Qué hago? Nada de eso sirve de mucho. Nada de eso sirve de mucho. Entonces, ¿qué me puede dar un verdadero resultado para poder lograr este objetivo de amar la justicia y aborrecer la maldad?
Lo único que puede provocar que yo ame la justicia es que la palabra de Dios se escriba, se implante en lo más profundo de mi corazón. Y cuando la palabra está dentro, entre más palabra hay dentro, más amaré la justicia, más me inclinaré hacia lo justo, hacia lo honesto, hacia lo de buen hombre, hacia lo agradable a Dios, hacia todo aquello que es conforme al corazón de Dios. Mi corazón se inclinará a aquello, porque la palabra de Dios está implantada, es lo que está escrito en mi corazón, y ahora como resultado esa es la inclinación de mi corazón. Ahora se despierta amor por la palabra, por la justicia, por lo bueno, por amar a Dios, por agradar a Dios. Se despierta esa inclinación, ese sentir que antes solo lo había por lo malo, ahora lo hay por lo bueno, porque la palabra ha entrado a mi corazón, y la palabra es la que cambia mi corazón, y la palabra es la que le da sabor a la justicia. La palabra es la que me ayuda a amar la justicia de una manera especial. ¿Por qué de Cristo se dijo esto? ¿Has amado la justicia y aborrecido la maldad? ¿Por qué razón le digo esto? Cristo no solamente tenía la palabra escrita en su corazón, sino que Él era la misma palabra hecha carne, bajando a esta tierra para vivir como un hombre. Bendito el nombre del Señor. Él era la palabra encarnada. En el caso de Cristo nadie podemos igualarnos a Él, obviamente, porque Él no tenía la palabra escrita. Él era la palabra viva, la palabra en carne, la palabra completamente hecha carne en aquel hombre llamado Jesús. Ahí estaba el verbo de Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Versículo 14 de Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Por qué Jesús amaba la justicia y aborrecía la maldad en perfección y en plenitud? Porque Él era la misma palabra hecha carne. Era la palabra caminando. Así que todo lo que fluía de Él era el producto de la palabra. Y la palabra es amor, la palabra es justicia, la palabra es gozo, la palabra es paz, la palabra, todo eso, lo que es la palabra, el fruto de la palabra, es lo que salía de Cristo, porque Él es la palabra, el verbo hecho carne. Por eso le digo, Jesús no solo tenía la palabra escrita en su corazón, sino que Él mismo era la palabra hecha carne. ¿Qué significa esto? Esto significa la palabra en acción, la palabra caminando, la palabra viviente, la palabra operando, la palabra entrando en nosotros, entrando en el Señor, en este mundo, y ahora entrando en nosotros, en nuestros corazones. Entonces la palabra encarnada es la palabra que viene a manifestarse en acciones, en un caminar, en un vivir, operando en nuestras vidas de una manera especial. Entonces repito, por eso el Señor amaba en perfección la justicia, aborrecía la maldad en perfección. ¿Por qué razón? Porque Él era la misma palabra hecha carne, caminando en esta tierra. Nosotros, entre más la palabra se encarna en nosotros, cuando Santiago dice recibid con mansedumbre la palabra implantada, otro término que podemos usar es este: la palabra se tiene que encarnar en nuestra vida. Ya se encarnó en Cristo. En Cristo vino el verbo de Dios a hacerse carne y habitó entre nosotros. Pues ahora el Señor dice: así como la palabra se encarnó en mí, ahora tiene que encarnarse en tu corazón. Si esto no significa que nosotros vamos a ser igual a Cristo, porque con Cristo nadie se compara, porque Él era la pura palabra, la palabra viviente, el verbo de Dios, el mismo Dios tomando forma de hombre. Pero
esa misma palabra, como se encarnó en aquella naturaleza humana, y aquella naturaleza humana no era movida por lo que era instintos carnales, era movida por la palabra viviente del Dios de los cielos. Esa palabra era quien movía, quien provocaba los pensamientos de Jesús, los sentimientos. Y cuando digo los pensamientos y los sentimientos y la voluntad de Jesús, estoy hablando de Jesús como hombre. Porque Jesús, aunque era el mismo Dios hablando de la divinidad que estaba sobre de él, también tenía una naturaleza como la nuestra. Tenía pensamientos, tenía sentimientos, tenía voluntad, y todo aquello no era controlado por la manipulación de este mundo, por el pecado, por la maldad, por los instintos carnales. No, todo pensamiento en Cristo, todo sentimiento, toda acción, toda voluntad que había en Cristo era movida, era siempre provocada por la palabra del Dios viviente, porque era el verbo hecho carne, el verbo hecho carne entre nosotros. Por eso ahora, entre más de esa palabra entra en nuestro corazón, se escribe en nuestro corazón, se encarna en nuestro corazón, se implanta en nuestro corazón, más vamos a ser como Cristo, más vamos a parecernos a Cristo. Nunca obviamente vamos a alcanzar en esta tierra lo que es la estatura de Él, pero dice que debemos de ir buscando ese camino, buscar la estatura del varón perfecto, buscar siempre ser más como Él. Y solo con la palabra implantada, eso se provocará, eso se moverá en nosotros para llegar a ser más como Él. Colosenses capítulo 1 versículo 15 al 19, oiga cómo lo dice el apóstol Pablo ahora, hablando a los colosenses, hablando de lo mismo, hablando del Señor Jesús. En este caso, Él amaba la justicia, aborrecía la maldad, y esa es la base para poder tener un desarrollo victorioso, exitoso, maravilloso de parte de Dios. Pero veamos cómo podemos hacer eso. Nos decía Santiago que la palabra se tiene que implantar. Nos dice Juan que la palabra se tiene que encarnar en nosotros. Y ahora veamos cómo dice Pablo a los colosenses. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Veamos lo hermoso. El versículo 15 dice: Él, hablando de Cristo, es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. El Dios invisible no lo podemos ver. El Dios invisible es espíritu. El Dios invisible no tiene forma, porque es espíritu, es esencia espiritual. Pero dice, Jesús es la imagen del Dios invisible. Cuando hablamos de imagen, es hablar de lo visible, es hablar de lo tangible, de lo tocable, de lo palpable. Entonces, cuando dice Él es la imagen del Dios invisible, ¿qué es lo que nos está diciendo? Quien mira a Jesús, lo que está haciendo es mirar a Dios. El que mira a Jesús está mirando los atributos de Dios, está mirando la grandeza de Dios, está mirando el poder de Dios, está mirando quién es Dios realmente. Mirar a Jesús es leer la palabra viviente encarnada. El que miraba a Jesús leía la palabra de Dios.
¿Cómo leía la palabra? ¿Acaso traía escrituras escritas en su cuerpo? ¿Traía tatuajes escritos y podían leer la palabra? No, nada de eso, por supuesto. Pero digo, el que miraba a Jesús leía la palabra de Dios en Jesús, porque Él es el Verbo encarnado. ¿Cómo leía la palabra? Pues leía la palabra, leía el amor que salía de Él. Miraban el amor que salía de Él, el poder que salía de Él, la compasión, la sabiduría, la gracia, la paciencia, la templanza. Miraban la paz que había en Él. Todo lo que había en Él lo miraban, lo leían. No lo leían por letras, lo leían por acciones, lo leían a través del vivir de Jesús, del desarrollo de Jesús. Y así es como debemos de dar a conocer la palabra escrita en nuestro corazón. Deben de leerla los demás, los seres humanos, la familia, el esposo, la esposa debe de leer la palabra de Dios que hay en nosotros. ¿Cómo deben de leerla? En nuestras acciones. La palabra dice esto y esto y esto y esto, pero en tu acción veo esa palabra reflejada, veo esa palabra cumplida. La palabra dice: ama al que te maldice, perdona al que te ofende, etcétera, etcétera. Y a lo mejor, ¿verdad?, alguien está mirándote y alguien te ofende y tú lo bendices y tú lo perdonas y tú dices: vamos a orar por el hermanito, que el Señor le ayude, por la hermana. Y aquella persona que está haciendo, leyendo la palabra de Dios escrita en tu corazón, escrita en tu vida, porque la palabra viviente, la palabra escrita en nuestro corazón se deja ver, se manifiesta. Decimos nosotros: nadie mira lo que hay en el corazón, y es cierto en un sentido literal. Nadie puede mirar, ni hablando del órgano que está allá adentro, ni hablando de nuestros sentimientos o deseos o pensamientos que hay dentro de nosotros. Nadie puede verlo, pero dice la palabra: de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, a través de lo que habla la boca, y a través de lo que hablan nuestras acciones, y a través de lo que habla todo lo que hacemos, están leyéndose lo que hay en nuestro corazón. Si una persona lo que está expresando es coraje, rencor, resentimiento, envidia hacia otro hermano, hacia otra hermana, está calumniando, está criticando, está solamente con esa clase de cosas, ¿qué es lo que está diciendo? Mira lo que está grabado en mi corazón: puro rencor. Ahí está escrito, puro odio, así bien concentrado, ¿verdad? Entonces, hermanos, a través de nuestro caminar reflejamos y se mira la imagen de lo que hay en nosotros. Cristo es la imagen de Dios. Se miraba a Dios en Jesús, porque era Dios en Jesús. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios se manifestó. Dios se dejó ver por el hombre, por el ser humano, a través de Cristo. Y no solamente hablando de su naturaleza humana, sino hablando de sus acciones, hablando de sus pensamientos, de sus palabras, de sus enseñanzas, hablando de todo lo que él hacía. El que miraba a Jesús miraba a Dios en él. Era Dios actuando, era Dios accionando, era Dios moviéndose, era el pensamiento de Dios, eran los deseos de Dios, era el sentimiento de Dios, era todo lo de Dios moviéndose en él. Y decimos: yo quiero ser como Jesús, yo quiero ser como Cristo. Amén, gloria a Dios. ¿Cómo le hago para ser como Él? La palabra tiene que residir, tiene que habitar, tiene que encarnarse, tiene que implantarse. La palabra tiene que llegar a estar ahí adentro y hacer su trabajo que nadie ni nada más puede hacer. Ni los hombres, ni la religión, ni nuestro esfuerzo, ni nuestra fuerza de voluntad, ni nuestras buenas intenciones, nada de ello va a poder lograr hacer esto que solo Dios puede hacer, esto que solamente Dios puede hacer a través de su palabra en nosotros. Entonces, repito, a Jesús lo leían todos, lo miraban y lo leían. Entonces, la mayor evidencia, repito, de esa palabra escrita en nuestro corazón tiene que ser a través de lo que hablamos, a través de lo que hacemos, a través de nuestras acciones, comportamiento, desarrollo y todo ello. Por eso dice que Él es la imagen del Dios invisible. El que miraba a Jesús miraba a Dios.
en Jesús. Miraba a Dios moviéndose a través de aquella naturaleza humana. Dios quiere darse a conocer al mundo moviéndose a través de tu vida, a través de tu corazón, a través de tu caminar. Dios quiere que el que te ve a ti lea en ti el amor de Dios, la gracia de Dios, la compasión de Dios, la sabiduría de Dios, el poder de Dios, la bondad de Dios, la paciencia de Dios. Dios quiere darse a conocer a través de ti. Pero eso solamente se logrará a como la palabra esté escrita en nuestro corazón. Es lo que provocará que amemos la justicia o que amemos la maldad. Dijo el Señor: nadie puede amar a dos señores. O amas a uno y quedas mal con el otro, o amas al otro y quedas mal con el otro. Y la misma verdad es acerca de la justicia y de la maldad. Nadie puede amar la justicia y amar la maldad al mismo tiempo. O amas la justicia y aborreces la maldad, o amas la maldad y aborreces la justicia. Esa es la realidad y la verdad al final de cuentas. Entonces, para poder, repito, amar verdaderamente la justicia, la palabra tiene que estar en mi corazón. Cuando la palabra de Dios está escrita en mi corazón, esta palabra te impulsa a amar la justicia, a deleitarte en la justicia y aborrecer la maldad. Y repito, no podemos amar la justicia si lo que está escrito en nuestro corazón es la maldad. Si lo que está escrito en mi corazón, lo que he recibido con mansedumbre y con un corazón abierto, es la inmundicia y la malicia, como decía Santiago, entonces no podré amar la verdad, no podré amar la justicia. Por más que yo quiero amar la justicia, no voy a poder amar la justicia si lo que está escrito en mi corazón es el odio, es el rencor, es la venganza, es el resentimiento. Es que, hermano, usted no sabe lo que me hicieron. Es que usted no sabe lo que yo he pasado. Es que usted no entiende la situación por la que yo he atravesado. Y es cierto, yo no la entiendo, pero Cristo sí la entiende y está aquí para ayudarte, para sanarte, para restaurarte, para bendecirte de una manera especial. No quiere que sigas cargando ese mismo costal lleno de dolor, de sufrimiento. Y lo peor de todo no es solamente la carga de la maldad, la carga del coraje y del rencor, la carga de la envidia y del resentimiento, de la amargura y de la falta de perdón. No solamente es la carga y lo desdichado que hace mi vida, sino lo peor de todo es a donde inclina mi vida. Va a inclinar mi vida a enredarse, a tirarse, a ensuciarse más en el fango de la maldad. Porque abrazar la maldad, abrazar el rencor o el resentimiento me va a llevar a amar la maldad. Voy a comenzar a saborear la venganza. Y dicen: la venganza es dulce. No, no es dulce, es amarga. Te trae dolor, te trae sufrimiento, te desgracia tu vida, te quita la capacidad para disfrutar y saborear todo lo que Dios te ha dado. Todo lo quita, rompe esa capacidad pura y limpia de saborear lo bueno que Dios creó. Y ahora ya no le hayas sabor a la vida en nada. Y ahora te tiras más a la maldad y parece que le hayas más sabor al rencor, al pecado, al resentimiento, a las cosas negativas. Y ahora aprendes a amar la maldad. Y el que aprende a amar la maldad y se envicia amando la maldad, se deleita en la maldad y termina hundido en la maldad. Va de mal en peor. No hay quien lo detenga porque ama la maldad. Nosotros necesitamos poner un alto a la maldad de nuestra vida. Por lo cual, dijo Santiago, desechando toda malicia, toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Desechando toda
malicia, toda inmundicia y abundancia de malicia. Nosotros tenemos que venir a los pies de Cristo y rendir la inmundicia, la malicia, todo lo malo que hay en nosotros. Hermano, pero yo no sé cómo librarme de esto, yo no sé cómo arrancar este mal deseo de mi corazón. Yo sé que tú no sabes y tú no puedes, pero tráeselo a Cristo, tráelo a los pies de Cristo, y lo que tú no puedes hacer, Él lo puede hacer. Lo que tú no sabes cómo hacerlo, Él sabe cómo hacerlo. Él tiene el poder para arrancarlo de tu corazón. Él tiene el poder para transformar tu corazón. Pero recibe la palabra con mansedumbre. Entonces, repito, no podemos amar la justicia si lo que está escrito en mi corazón es la maldad. Le termino con esta escritura. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. Oiga lo que dice la palabra. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Este pasaje nos vuelve a hablar lo mismo que Colosenses, dice el versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria, Jesús es el resplandor de la gloria de Dios, y la imagen misma de su substancia, de su esencia. Es decir, esa esencia que es Dios, esa substancia que es Dios, que es invisible, que es espíritu. Dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él sostiene todo. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, Jesús dice que Él hizo el universo, todo fue hecho por medio de Él y para Él, y dice que por su palabra es sustentado todo. Dice, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Él, siendo el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su substancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces Jesús es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su substancia, de su esencia. Conocemos a Dios en Jesús. O sea, el Dios invisible lo conocemos en el Dios visible. Dios tomando forma de hombre, Dios tomando una naturaleza humana para manifestarse, para darnos a conocer la esencia, la substancia de quien Él es. Y obviamente esto primeramente es a través de su palabra. Esto es a través de obviamente la obra redentora que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pero nosotros debemos ahora de entender que así como en Cristo se reflejaba la gloria, el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de la substancia de Dios. Recuerde lo que pasó con Moisés cuando subió a estar 40 días y 40 noches en ayuno y oración al pie, en la montaña, a los pies de nuestro Dios, y él estuvo allá y hablaba con Dios y estaba siendo impregnado por la gloria de Dios, por el resplandor de la gloria de Dios, al grado que cuando él desciende de la montaña, dice que su rostro brillaba una luz tan fuerte que se tuvo que cubrir la cara para poder permitir que lo miraran los israelitas. De otra manera los encandilaba, era un resplandor que creo que los atemorizaba y creo que al mismo tiempo los encandilaba, y dice que se tenía que cubrir su rostro. Entonces ese resplandor, que era, no resplandecía algo de Moisés porque Moisés era muy santo,
santo en sí mismo y que él tenía aquello en sí mismo. No, era la gloria de Dios impregnándose sobre Moisés, y ahora resplandecía, se dejaba ver a través de Moisés aquella gloria que resplandecía. Nosotros somos llamados a hacer lo mismo, a acercarnos al Señor, a buscar que su gloria venga a impregnarse en nosotros y que pueda resplandecer a través de nosotros. Ya no hablo literalmente, necesariamente de que tu rostro esté brillando literalmente como el sol. Puede suceder, claro que sí, pero eso ya tiene que ser una obra de Dios muy especial. Pero no es la esencia hablar de un brillo literal o natural, sino lo que me refiero es a que brille la gloria de Dios a través de tus palabras, a través de tus acciones, a través de tu bondad, a través de tu cariño, de tu amor hacia tu prójimo. Cuando brilla esa gloria en nosotros, a través de nosotros emana y se mira la bondad de Dios obrando en tu vida, y la persona que está mirando dice: se mira una bondad tan linda en esa persona, se mira una paz tan maravillosa en esta otra, que emana, que fluye como un resplandor. No es un resplandor literal, no hay un brillo literal, pero hay algo espiritual que brota, que fluye, que emana. Es el resplandor de la gloria de Dios. Es la imagen de la sustancia que está brotando a través de nosotros. Y todo esto solamente puede suceder cuando la palabra se implanta, se encarna, cuando la palabra viene a morar en nuestro corazón. Entonces esto es importante, porque solo de esta manera amaremos la justicia y aborreceremos la maldad. No hay lucha más difícil que podemos enfrentar que pelear contra algo que amamos. Cuando tú amas la maldad y luchas contra ella y dices: voy a vencerte, maldad, es casi una lucha perdida, porque amas la maldad. Y pelear contra algo que amas es muy difícil vencer aquello, porque lo amas. Todo lo que amamos tendemos a rendirnos a ello, tendemos a apreciarlo, tendemos a no querer lastimarlo, deshacernos de ello, porque lo amamos. Lo que aborreces no te cuesta darle una patada sin pensarla dos veces, porque aborreces aquello. Dime tú algo que tengas en tu casa que aborreces y estás cansado de verlo ahí. No te cuesta tirarlo a la basura. No, pero es que mi esposa no quiere tirarlo. Si fuera por mí ya lo hubiera echado a la basura. Sí, pues a ella le cuesta porque ella lo ama. A ti no te cuesta porque tú lo aborreces. Y al revés, hay otras cosas que el hombre es el que las ama y la esposa quisiera sacarlas de la casa, ¿verdad? Pero no nos cuesta sacar, ni tirar, ni deshacer lo que aborrecemos. Eso me cae mal, lo detesto. ¿Cómo quisiera tirarlo? No lo tiro nomás porque es de mi esposo o es de mi esposa y no quiero tener un problema. Si no, ya lo hubiera echado al bote de la basura. Pero repito, lo que tú aborreces, si por ti fuera tirarlo, darle una patada, ni siquiera te despeinas para hacer eso. O sea, lo haces sin pensarlo, tranquilo, no te cuesta. Pues así de fácil es vencer la maldad cuando amas la justicia de Dios. Cuando amas la justicia, aborrecerás la maldad y no te costará gran cosa vencerla, desecharla. Pero la maldad que amamos, nos cuesta desecharla. Y pensamos, la desecharé, sí, pero hoy no, mañana la desecho. ¿Verdad? La próxima semana ya voy a dejar este mal hábito, ya voy a dejar este vicio, ya voy a dejar esta tendencia, ya voy a tirar esto a la basura, sea una práctica, sea algo que hacemos, que tenemos, lo que sea, ¿verdad? Cuando lo amamos, ponemos excusas para no deshacernos de ello, lo justificamos diciendo: es que no es tan malo, es que yo no estoy adicto, yo nomás de vez en cuando, yo lo mismo que el borracho, ¿verdad? Yo no soy un alcohólico, yo tomo cuando quiero y cuando no quiero no. La cosa es que siempre quiere. Ese es el problema. ¿Por qué siempre quiere? Porque eso es lo que está en su corazón. Está cautivo por aquello. Dios quiere darnos la victoria, y la victoria está que nuestro corazón cambie, y nuestro corazón cambiará cuando la palabra se escriba en nuestro corazón. Pongámonos de pie en esta hermosa tarde, en esta mañana, y vamos a hablar con el Señor, y así vamos a darle lugar a nuestro Dios.